primero daros la bienvenida a todas y todos. Muchas gracias en esta sesión, por acudir a esta sesión virtual a las 4:30 de la tarde. Yo soy Sara Mercader, del equipo de formación e investigación de SOLI. Con algunas de vosotros nos hemos estado escribiendo email para aclarar un poco algunas cuestiones que surgían en torno a esta jornada. Yo poco voy a decir, la verdad. Tenemos aquí a nuestras personas invitadas, Erika González y Manuel Casal, pero va a ser mi compañero Moisés Rubio, también de SOLI, que los va a presentar. Se conocen ya desde hace tiempo y bueno, son personas que han colaborado en muchas ocasiones con la casa, así que para presentarlas con más detalle le doy la palabra a Moy. Espero que disfrutéis de esta actividad y bueno, poco más. Hasta luego. Bueno, pues yo quería empezar contando brevemente qué es Solidaridad Internacional Andalucía, porque tradicionalmente en SOLI, que es como habitualmente la llamamos, hemos hecho los cursos siempre de manera presencial. Y bueno, desde la pandemia pues hemos tenido que hacer una apuesta por la formación online. Y el alumnado que estáis invitados a este curso, sois fundamentalmente alumnado de estos cursos, de estos últimos cursos online, y la frescura del contacto que siempre hemos mantenido con nuestros alumnados, pues no la tenemos, ¿no? Entonces creo que una presentación rápida de SOLI no está de más, ¿no? Bueno, SOLI es una ONG de cooperación que tiene 26 años, el año pasado celebramos los 25 años, y lleva pues todo ese tiempo implicada en procesos de desarrollo a nivel internacional, pero también implica en muchos procesos sociales, socioambientales en Andalucía, ¿no? Bueno, decir que desde hace unos 10 años aproximadamente... Sara, perdona, ¿te puedes hacer cargo? ¿Te sale Sí, estoy con eso, Moy. Vale. Decía que hace unos 10 años SOLI decidió dar un giro porque, bueno, ya intuíamos que era imprescindible empezar a cambiar las perspectivas de nuestro trabajo, ¿no? Empezar a cuestionar el desarrollo y bueno, desde ahí empezamos a relacionarnos con el concepto de crecimiento y en estos últimos años, en estos últimos 10 años, pues a partir de ahí, de ese encuentro con el concepto de crecimiento, hemos ido creando y fortaleciendo lo que ahora llamamos el enfoque de la resiliencia local y la justicia global frente al colapso civilizatorio, ¿no? Digamos que ese concepto tan largo resume la línea de trabajo fundamental que tiene Solidaridad Internacional Andalucía ahora, ¿no? Nuestro diagnóstico es claramente que vamos en rumbo de colapso y la propuesta frente a esa crisis civilizatoria, a ese rumbo de colapso, es el enfoque de la resiliencia local y la justicia global, ¿no? Desde esa perspectiva, la sesión de hoy es una sesión, es una buena sesión, ¿no? En el sentido de que creo que con con Manuel Casal vamos a tener un buen diagnóstico encima de la mesa, y con Erika González vamos a hacer un análisis crítico de las propuestas que se hacen formalmente, oficialmente, y de las otras propuestas que podemos agendarnos las organizaciones y las personas que queremos hacer transformaciones profundas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen colofón para el curso que estamos cerrando ahora, es un buen colofón para la trayectoria de estos últimos años de SOLI. Bueno, no es un colofón porque no vamos a acabar esta trayectoria aquí, ¿no? Pero sí es un buen hito, ¿no? Dentro de esa línea, y espero que la disfrutéis, ¿no? Os dejo con Manuel Casal. Manuel Casal Lodeiro es
licenciado en informática y ha estado mucho tiempo vinculado a movimientos relacionados con las nuevas tecnologías, pero no sé si lleva más tiempo, sino desde luego mucho tiempo vinculado a ese análisis, ¿no? De esa crisis sistémica, y en ese sentido tiene varios textos escritos, tiene un libro de 2014, bueno, ya tiene de 2013 la guía para el descenso energético, en gallego la tiene, ¿no? Tiene en 2014 Nosotros los Detritívoros, y de alguna manera lideró el manifiesto Última Llamada. 2015, creo recordar, Manu, el manifiesto. Y desde entonces coordina la revista 15-15-15, en la que buena parte de la literatura que hay escrita sobre esta crisis civilizatoria y las posibles respuestas están ahí recogidas, ¿no? Algunos textos son originarios de la revista, pero también hay muchos colaboradores que escriben en otros sitios y colaboran abiertamente con 15-15-15, ¿no? Tenéis su página, caldeiro.info, la que podéis ilustraros más sobre Manu. Entonces, Manu, te dejo la palabra ya. Vale, gracias, Moisés, y gracias por la invitación a este evento online. Antes de empezar, aclarar que yo no lideré nada del manifiesto Última Llamada, yo era uno más. En todo caso, lideré la moderación de los 7.000 y pico comentarios de apoyo impresionantes que recibimos, que eso fue una cosa súper motivante para poner en marcha, por ejemplo, esa revista que acabas de mencionar. Y bueno, sin más, por aprovechar el tiempo, voy a compartir la pantalla para ver un poco la presentación, que va a ser un poco el guión. El guión, si no la veis, me avisáis, yo entiendo que sí. Un poquito, yo la he centrado, sobre todo, aquí tenéis un poco el índice, el guión. Le ha centrado bastante en el tema de los recursos, por trazar un poco una fotografía del momento actual y comprender la importancia que tiene para todos los proyectos, no solo sociales, económicos, vitales, de todo tipo, la cuestión de los recursos, y sin centrarme tampoco demasiado en explicar la cuestión del colapso. De todos modos, luego, si queréis, me imagino que tendremos ocasión de establecer un diálogo y comentarlo, pues bueno, los detalles que se hayan podido quedar un poco fuera de esta perspectiva que he intentado que fuese un poco integral. Ya para empezar, he intentado trazar aquí un gráfico que, bueno, no lo he querido complicar con demasiadas conexiones, ni tampoco hacer uso de un poco de la simbología de la dinámica de sistemas, aunque algo de ello tiene, ¿no? Para que intentemos comprender lo que siempre nos suele faltar al hablar de estas cosas, y sobre todo al escuchar y al leer noticias, ¿no? Que oímos hablar de tal problema de suministros, tal problema de recursos, tal problema con la energía, etcétera, o simplemente, pues bueno, toda la avalancha de información o de desinformación que hemos tenido con el tema de la pandemia, ahora con la guerra, etcétera, donde esto se ubica dentro de todo el mapa de interrelaciones que existe, pues, en el sistema mundo, ¿no? Que es un sistema que es en parte humano y en parte, pues, la biosfera, el planeta, que es la parte que tendríamos ahí a la izquierda, con esas cajitas azules en las que están un poco, pues, agrupados los recursos, ¿no? Empezando por una cuestión fundamental en nuestro presente y cada vez más en nuestro futuro, que va a ser la estabilidad climática, ¿no? Si ves las flechas rojas, lo que intentan un poco es representar influencias negativas. Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en la que está más arriba, la estabilidad climática influye negativamente en la emergencia de conflictos. Es decir, cuanta más estabilidad climática, digamos que eso es como un freno para los conflictos. Y al revés, es decir, en la medida en la que perdemos estabilidad climática y vamos hacia lo que llamamos el caos climático, se aumentarán los conflictos. Por otro lado, como veis, por ejemplo, en esas elipses que reflejan un poco el mundo humano, algunos aspectos del mundo humano, claro, no podemos reflejarlo todo en
cuadro tan sintético? Pues cuantas más migraciones, más conflictos. Por eso es la flecha verde, que por supuesto también debería haber otra flecha verde que señalase que cuantos más conflictos, más migraciones. Pero bueno, he intentado resumirlo un poco. Como veis, hay un cuadro fundamental sobre el que volveré a lo largo de la charla, que es los alimentos, que está así en ese color como crema, que como veis tiene muchísimas flechas, muchísimas realimentaciones, que depende de prácticamente todos los factores naturales y que se realimenta, se retroalimenta con muchos factores humanos, claro, porque ahí estamos hablando de la alimentación humana. Y también la energía, que es el cuadro azul que está abajo a la izquierda, también, como veis, tiene muchísima influencia. De ella depende, en una retroalimentación positiva, la complejidad de nuestra sociedad. De ella depende el nivel de industrialización, de ella depende la mundialización, lo que llaman, utilizando terminología anglosajona, globalización. Es decir, esas flechas verdes quiere decir que cuando el cuadrito origen se reduce, eso influye en que se reducen también. Es una relación, una retroalimentación positiva. Es decir, como veremos, cuando se reduce la energía disponible, se reduce también la complejidad social, se reduce el nivel industrial y se pierde capacidad para mantener esa mundialización económica. Bueno, sin más, por trazar un poquito el mapa de dónde nos vamos a mover. En este esquema general también es importante tener en cuenta que cuando hablamos de recursos, lo importante, más que la escasez de tal o cual recurso, al final lo que resulta clave son las retroalimentaciones entre los recursos, que son multiplicadas además por la mundialización. Es decir, cuando no había esta mundialización, esta conexión y estas interdependencias tan enormes a nivel mundial entre las economías, por supuesto que estaba retroalimentado la disponibilidad de energía, la complejidad de todo esto, pero se quedaba siempre mucho más circunscrito a tu economía local, porque el comercio internacional era mucho más limitado. Y ahí he intentado poner 4 ejemplos, 3 de ellos muy recientes y otro que hemos tenido reciente también y que sigue siendo reciente, por desgracia, para cientos de miles o millones de personas, que es el conflicto de Siria, en el cual los efectos locales del cambio climático produjeron una sequía especialmente grave. Esa sequía provocó migraciones internas que a su vez influyeron en avivar conflictos sociales cuando esa población migró a las grandes ciudades de Siria, lo cual no quiere decir que fuera el único factor. Todo esto de las retroalimentaciones siempre es multifactorial. Puso en marcha la guerra civil, que a su vez provocó migraciones a Europa, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Taiwán, que quizás es un poco menos conocido, el año pasado, los efectos locales del cambio climático provocaron sequía, reducción de disponibilidad de agua, con lo cual las fábricas de microchips, que están muy concentradas en esa área, empezaron a dejar de suministrar, con lo cual se paralizaron fábricas en todo el mundo, se cerraron, fueron gente al paro, conflictos sociales, y bueno, y la parte de la guerra de Ucrania y de Rusia, pues la conocemos perfectamente porque la tenemos en los medios todos los días, aunque quizás no veamos ese cuadro de retroalimentaciones. Por ejemplo, fijaos en la columna más a la derecha, lo de Rusia, los recortes en el suministro de gas que producen escasez de electricidad, que lleva a los gobiernos a reabrir centrales de carbón, con lo cual se agrava el cambio climático y volvemos un poco a la parte izquierda de la tabla, más migraciones, más crisis alimentaria y todo vuelta a empezar. Esto me parece muy importante que lo tengamos en mente, este problema de las retroalimentaciones. En este no me voy a detener mucho, pero sí que os invito a leer un artículo muy interesante de Marga Mediavilla, que es una científica de la Universidad de Valladolid, del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, es decir, de las personas que mejor entienden y más saben de dinámica de sistemas en España, y que es muy interesante porque traza esas interrelaciones desde el punto de vista de cuál puede ser la solución sistémica, ¿no? Una vez de que entendemos esas retroalimentaciones, que como veis ahí ella incluso pues, incluye factores psicosociales, la inseguridad, el miedo, que influyen en el auge de la extrema derecha, políticas reaccionarias que agravan la crisis energética. Es muy interesante, os animo a que lo consultéis en el web de la revista 151515. Y tampoco me voy a detener mucho en ello porque ella lo explica muy bien y tiene unos gráficos muy claros de dónde se pueden cortar o cortocircuitar esas retroalimentaciones que nos llevan al colapso peor de todos los posibles.
bueno, un detalle más, tema de teoría del caos. Estamos en un momento de cambio de fase. Lo podemos llamar como queramos, crisis. Bueno, es un sistema dinámico, la sociedad humana es un sistema dinámico, también lo es son los ecosistemas, el sistema climático terrestre, y todo ello está en un momento crítico de cambio de fase, y es en estos momentos en los que cualquier pequeña perturbación, los sistemas dinámicos son muy sensibles a las perturbaciones en esos momentos en los que está un cambio de fase. De manera que algo que nos puede parecer insignificante, no sé, una revuelta en un país africano, pues puede acabar teniendo efectos muy amplificados, ¿no? Y puede acabar con estados totalmente diferentes. Tampoco nos vamos a meter mucho en detalle en el tema. Y bueno, pasando al declive de la energía, que es una cuestión básica, la energía no es un recurso cualquiera, como veremos, dar algunos apuntes. Y además con unas fuentes del todo oficiales, como es la Agencia Internacional de la Energía, que es el llamado perro guardián para las cuestiones energéticas que tiene la OCDE, es decir, los países ricos, ¿no? En el año 2010, que ya parece casi la prehistoria con lo rápido que van las cosas, reconoció, después de muchos años de ocultarlo, que bueno, el petróleo crudo convencional había llegado a su techo de extracción en el 2006. Es decir, 4 años les llevó reconocerlo. El techo del petróleo crudo, bueno, si queréis eso podemos entrar más en detalle después, viene a ser el momento a partir del cual cada año tenemos menos petróleo, básicamente, porque es un recurso finito y llega a un máximo de extracción y a partir de ahí cada vez tenemos menos. Y el petróleo es fundamental para la economía mundial, sobre todo para el transporte, del cual depende en un 95% aproximadamente. Bien, una década después, es decir, ya nos situamos mucho más en el presente, la misma Agencia Internacional avisa de que para el año 2025, es decir, lo tenemos a la vuelta de la esquina, podría reducirse la disponibilidad de petróleo entre un 20 y un 50%, dependiendo de si los gobiernos reaccionan o no. Y de momento no están dando ni siquiera acuse de recibo. Tenéis un poco la gráfica a la derecha de cuál es la evolución, ¿no? Del crudo, como veis, ya está decayendo muy rápidamente. Pero no solamente es que el petróleo esté en declive, sino que el diésel, uno de los refinados que se obtienen del petróleo y que es la sangre del transporte mundial, comienza su declive en el año 2019. Y de ahí pues, se derivan toda una serie de problemas. Y el año pasado, en el 2021, la Agencia Internacional de la Energía, nada menos que en el colmo del realismo o del cinismo, si queréis, saca un informe en el que le recomienda a los países ricos que empiecen a acaparar minerales críticos. ¿Minerales críticos para qué? Para los sistemas de captación de energía renovable. Eso que normalmente llamamos energías renovables, pero que realmente son unos aparatitos que duran 25 años, durante los cuales se dedican a captar viento, energía solar, etcétera, y convertirla en electricidad. Bien, pero vamos a ver qué pasa con los demás recursos si falta la energía. Por algo os decía que no es un recurso más. Bueno, aquí me he inventado una especie de gráfico que le he llamado la pirámide, aunque es un poco rectilínea esta pirámide en V de los recursos. Y ya veremos lo de nube por qué es. La base de todo, que es la parte que está abajo, son los ecosistemas y la geosfera, sobre la cual están, digamos, casi los 4 elementos, ¿no? Aire, tierra, agua, fuego. El fuego sería la energía, que lo he puesto de lado y ya lo veréis por qué. Porque es un recurso que se necesita para ir subiendo por la pirámide. Sobre ese primer nivel de recursos, las sociedades agrarias, históricamente, pues siempre han creado, digamos, unos recursos de segundo nivel, que serían los alimentos y las infraestructuras básicas, no sé, las casas, los puentes, todo lo que es digamos, la infraestructura básica de una sociedad agraria. Sobre esto se ha construido la sociedad industrial también, que a partir de todos estos recursos también, y por supuesto siempre apoyándose en la energía, que es esa barra que tenemos al lado, se van creando los materiales industriales. Y sobre estos ya los productos industriales de consumo y en la última etapa los servicios. Los he puesto así con fondo blanco porque parece que son inmateriales, pero si no tienen toda la pirámide debajo, no se sostiene. ¿Y por qué digo lo de la pirámide de nube? Porque aquí podemos entender que si nos falla la base, se viene todo abajo. Pero es que realmente tiene 2 bases.
esta pirámide de los recursos realmente tiene dos bases. Y si nos falla cualquiera de las dos, es decir, vale, si perdemos los ecosistemas, lógicamente lo perdemos todo, porque la naturaleza es la base de todo. Pero si perdemos la energía, también se nos cae todo. Por eso lo he puesto así un poco inclinado en V, para que se vea que si nos va desapareciendo la energía, si esa barrita roja va disminuyendo, se nos empiezan a caer primero los servicios, luego los productos industriales, los materiales industriales, y se nos va cayendo todo. Bien, hay que distinguir recursos y recursos. Por supuesto, bueno, aquí no me voy a detener mucho porque yo creo que es algo perfectamente sabido que hay recursos renovables y no renovables. Entre ellos los hay de tipo energético y los hay de tipo no energético. Pero mucho cuidado, porque a veces tendemos a pensar que los recursos renovables son infinitos y no lo es, no lo son. De hecho, estamos gastándolos mucho más allá de su tasa de reposición, con lo cual los estamos convirtiendo casi todos en recursos no renovables. Así que ojo con eso, porque parece que lo renovable siempre es la panacea y no es así. De hecho, pues podemos hablar, aparte de esto de renovables y no renovables, de los recursos críticos, que serían aquellos que resultan fundamentales para una economía, una sociedad determinada, y que no tienen un sustituto ni un reciclado fácil. Y bueno, también, a ver, siendo rigurosos, pues también esto en los departamentos, digamos, de prospectiva de los gobiernos y de las empresas, pues suelen tener también en cuenta a la hora de identificarlos como críticos, si hay riesgos geopolíticos en los países que los suministran, riesgos comerciales, pero bueno, tampoco nos vamos a detener mucho en eso. Bien, ¿cuáles son los recursos críticos ahora mismo que están en proceso de agotamiento? Tenemos un montón. Como veis, en los energéticos, prácticamente todos los no renovables están en proceso de agotamiento, unos más rápido y otros menos. Como veíamos hace un momento, la Agencia Internacional de la Energía va lanzando sus avisos, tarde y a rastro, pero los va lanzando. Luego, los recursos minerales, también hay muchos que están en fase crítica. Ahí tenéis en la letra pequeña, tenéis un listado bastante amplio de la Iniciativa Europea de Materias Primas, que esto es una entidad oficial o una iniciativa oficial de la Unión Europea, en la cual veis que hay 4 que están en negrita. Estos los han puesto en el último informe y no estaban en el anterior. O sea, en 3 años, esos 3 recursos, bauxita, que es el mineral del que se saca el aluminio, el litio, el titanio y el estroncio, de repente se han convertido en minerales críticos en proceso de agotamiento. Recursos biológicos también en proceso de agotamiento. Por supuesto, todas las especies que estamos extinguiendo, todos los bosques vírgenes, los servicios ecosistémicos, los caladeros de pesca, el caucho natural, que tampoco es algo de lo que se hable, pero que es crítico para muchas cosas. Y luego otros, ahí he metido pues desde el suelo fértil hasta el agua dulce, los saberes tradicionales, los camioneros, o sea, falta de todo. Falta hasta inteligencia, estamos en el peak intelligence también, ¿no? A causa bueno, se suele achacar a la adicción a las pantallas, ¿no? Pero bueno, sobre eso cabría hablar largo y tendido y no tenemos mucho tiempo. El caso del nitrógeno me parece especialmente sangrante y yo le he dedicado uno de los libros que ha mencionado Moisés al principio. ¿Por qué? Porque sin gas natural, o sea, si decrece el gas natural, tenemos menos fertilizantes, con lo cual tenemos menos alimentos. No olvidemos que buena parte de la alimentación mundial la hacen, ya sabemos que realmente, vale, se suele decir que los que alimentan el mundo son los pequeños campesinos y campesinas, pero hay muchísima producción de alimento industrial y distribución industrial de alimentos, y esos sin fertilizantes basados en el gas natural desaparecen, con lo cual aumentan los conflictos, aumentan las migraciones. De hecho, producimos ya tanto, hemos estado produciendo hasta estos primeros síntomas de escasez del amoníaco que se utiliza para los fertilizantes nitrogenados. Hemos estado produciendo tanto nitrógeno como produce la naturaleza. Bueno, realmente no se produce, sino que se capta de la atmósfera, pero las plantas lo captan, las plantas leguminosas lo saben captar. Los seres humanos no tenemos otra manera de captarlo que quemando gas natural, con lo cual sin gas natural nos quedamos solo con el nitrógeno de la atmósfera, perdón, de las leguminosas, que es la mitad. Y ahí veis en la derecha, en esa pequeña gráfica, cómo va amonia, que es el amoníaco que se produce industrialmente, cómo sigue perfectamente la curva de producción del gas natural, que como veis está a muy poquitos años de empezar a decaer. Bueno,
Aquí también otra gráfica muy, muy compleja, también de un informe europeo de la Comisión Europea de minerales críticos para las tecnologías estratégicas. Y como veis, la parte que está más en rojo, digamos, que es la que tienen un riesgo mayor de suministro, y como veis, depende, la eólica, dependen motores, la parte naranja es alto riesgo de desabastecimiento, y también, como veis, lo abarca todo, desde células de combustible, por supuesto también la eólica, las placas fotovoltaicas, robótica, tecnologías de la información, que es el último cuadradito azul claro del fondo. Y bueno, para que tengáis también una visión así un poco de golpe sin detenernos mucho en ello. Más previsiones de este mismo año fresquitas del Bank of America. Recursos naturales que van a escasear. El agua. Las previsiones para el 2025, o sea, a la vuelta de la esquina, 50% de la población mundial en zonas de estrés hídrico, o sea, afectas a una escasez palpable de agua potable. Fósforo, que es fundamental para la producción de alimentos. Para el 2030 se llegaría al cenit de la extracción, con lo cual a partir de entonces también nos exponemos, no solo por el nitrógeno, sino también por el fósforo, a una reducción de alimentos, sin entrar con los efectos del cambio climático en la agricultura, que es tela también. El litio y el níquel, para el 2040, un déficit estructural. La demanda de litio se espera que se multiplique por 40 para el año 2040. Es una barbaridad. Ya veremos luego que no solo es que sea una barbaridad, sino que es imposible, no hay tanto litio. Tierra cultivable, para el 2050 el 90% estará degradada. Hemos perdido un tercio de las tierras cultivables en los últimos 40 años. O sea, estamos adentrándonos en lo que llama Richard Heimberg el peak everything, el techo de todo. O sea, hemos llegado al máximo de todo y ahora vamos con todo cuesta abajo. Interdependencias de los recursos. Es una de las retroalimentaciones. Por ejemplo, cosas que parecen, no sé, inauditas, ¿no? Como cada vez hay menos arena, cada vez se puede hacer menos fracking, el dichoso fracking, ¿no? Que parece que ahora nos va a salvar el fracking del gas ruso. Pues resulta que se inyecta arena, con un montón de contaminantes, es una de las bases del fracking. Se inyecta arena con agua a presión y un montón de químicos en el subsuelo. Pues resulta que falta arena. Las empresas de fracking no tienen arena para seguir produciendo ese gas y ese petróleo que nos va a salvar. Luego, la energía eólica. Bueno, pues con el cobre cayendo, el acero, el aluminio, las tierras raras, pues lo que podemos esperar es menos eólicos, menos paneles fotovoltaicos e incluso afectarán a la extracción de combustibles fósiles, ¿no? Si hay que volver o renovar infraestructura de extracción de petróleo, también se necesita acero, etc. Vamos, en definitiva, como dice Antonio Turiel, la escasez de materiales es una estaca en el corazón de la transición energética. Porque si decimos, bueno, que se nos acaba el petróleo, vale, pero estamos haciendo la transición, nos vamos a las renovables. Pero es que vamos a cambiar dependencia del petróleo por dependencia de unos minerales que también son finitos y que también están en manos de 4 países que lógicamente los querrán para ellos, ¿no? Ahí tenéis, bueno, esa cita literal de Turiel, de aquí al 2050 la producción anual de litio se tiene que multiplicar por 100. Antes decía el Bank of America por 40. Y la de cobalto y níquel por 40. O sea, es físicamente imposible. Y nos lo dice un físico, entonces yo no le voy a llevar la contraria. Alicia Valero, también una científica española puntera a nivel internacional en minerales críticos. Tiene un listado de al menos 10 minerales que resultan insuficientes para hacer la transición energética tal como se está planteando. Ahí tenéis una lista. Simón Michaud, del Servicio Geológico de Finlandia, también ha analizado todo lo que es la electrificación, los planes de electrificación, especialmente de los vehículos eléctricos, y nada, ni siquiera todas las reservas habidas y por haber de litio, níquel y cobalto llegarían para crear las baterías necesarias para los coches eléctricos. Y fijaos que las baterías, o sea, serían para una vez hasta que hubiese que tirarlas y luego reciclaríamos y siempre se recicla un poco menos, con lo cual cada vez darían para menos. Bien, el techo de las exportaciones. Hablamos del peak everything, pero es que antes del peak lo que sea, tenemos el peak exports, porque los países exportadores, lógicamente, llega un momento en el que dicen, mira, es que ya no me queda para venderte, lo necesito yo. 2019, China empieza a hablar de que podría dejar de exportar tierras raras.
Mayo del 21. China considera dejar de exportar acero. Que yo sepa, creo que todavía no lo ha hecho. Octubre del 21. China deja de exportar temporalmente, supuestamente, fosfatos. Como decíamos, vitales para la agricultura industrial. Diciembre del 21. Rusia y China dejan de exportar fertilizantes. Se refiere a los fertilizantes nitrogenados. Enero de este año. Indonesia deja de exportar carbón. Marzo. China deja de exportar gasolina y gasóleo. Abril. Indonesia deja de exportar aceite de palma. O sea, fijaos, todo lo que hemos luchado contra el aceite de palma en la alimentación y ahora directamente ya es que lo van a dejar de vender. En algún momento Argelia dejará de exportarnos gas y petróleo a España. Y dice Antonio Turiel, entonces que vamos a invadirlos para salvar la democracia, ¿no? Ahí tenéis un poco en la gráfica de la derecha cómo va el petróleo en Argelia en los últimos años. Bien, por si os estoy asustando poco, Pedro Prieto, también en nuestra revista, hizo un ejercicio en 2 partes, un artículo, en el que, bueno, sumó los datos de consumo de petróleo de los países, simplemente los países que tienen armamento nuclear. Y trazó también lo que se prevé que vayan a ser las exportaciones disponibles de petróleo, que es la línea verde. Y la demanda, que es la línea naranja, se cruza con la línea verde dentro de 2 años. Claro, esto no tenía en cuenta la pandemia, la guerra, etcétera. Todo eso va a distorsionar, digamos, la fecha exacta en la que se van a cruzar esas 2 líneas. Pero va a llegar un momento en el que no va a haber suficiente petróleo en el mercado para repartir entre todos los países que tienen armas nucleares. O sea, eso se dice rápido, pero tiene unas consecuencias terroríficas. Guerras por los recursos, las hay y las lleva habiendo mucho tiempo. He sacado esta gráfica, es un recurso muy interesante de un web de una agencia estatal alemana que te permite cruzar los datos de los países exportadores de petróleo, en este caso, que son ahí los que están en rojo, y las tramas son los países que están en guerra o que tienen conflictos, ¿no? Y es muy interesante jugar con esta herramienta. Aquí tenemos otra gráfica, 98 países que tienen recursos conflictivos. Y bueno, ahí tenéis una de las obras que últimamente están tratando el tema de las guerras por recursos. Y si os fijáis en ese mapita que hay abajo, que es diferente del anterior, en ese mapita el verde es más intenso cuanto más depende un país de recursos conflictivos. Y fijaos cómo está la península ibérica. No es el peor, ¿eh? Fijaos India, con la población que tienen, la dependencia absoluta que tienen de recursos en conflicto. Pero desde luego España y Portugal no estamos mucho mejor. Bueno, otra cosa importante, otra gráfica importante que me gustaría que tuviésemos en mente, el tema de la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético, no me voy a liar mucho en explicarla, pero básicamente quiere decir la energía que obtenemos por cada unidad de energía que dedicamos a extraerla, porque la energía no se extrae sola. Hay que perforar esos pozos, hay que construir esos molinos eólicos, hay que construir los paneles fotovoltaicos. Entonces se dice que la tasa de retorno energético va cayendo cuanta menos energía obtienes tú, cuanto menos rendimiento energético obtienes de esa inversión energética. Y sería esa flechita, como veis, para un mismo volumen de energía, que sería la parte roja, como veis, de la energía que tenemos en un momento dado, tenemos que volver a dedicar, por eso esa flecha de la parte de abajo, que vuelve sobre el volumen de energía, porque para obtener al año siguiente más energía de la que teníamos el año anterior, tenemos que dedicarle otro poco, ¿no? Pero ¿qué pasa? A medida que la calidad de la energía, el petróleo, va siendo más difícil de obtener y otros recursos, cada vez para obtener el mismo volumen, que es la parte de la derecha, necesitamos más y más y más. Volver a reinvertir más barriles de petróleo en sacar los siguientes barriles de petróleo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que esa energía que nos servía para tener todos esos recursos que veíamos en la pirámide, esa nube en la que se caía todo, ¿no? Cuando no teníamos energía, pues vale, cuando tenemos un alta TRE, vale, le dedicamos un poquito a seguir obteniendo energía, pero tenemos un montón para el consumo y para los servicios esenciales, que estaría alimentación, sanidad, educación, etcétera. Bueno, eso sería un estado normal, pero vamos hacia el estado de la derecha en el cual cada vez tenemos que dedicar más energía a seguir obteniendo energía. Esto es un poco lo que llaman el síndrome de la reina roja de Alicia
en el País de las Maravillas, que tenía que correr y correr cada vez más rápido simplemente para permanecer en el mismo lugar. Eso es la caída de la tasa de retorno energético. Y como veis, pues la flecha del consumo disponible se nos va estrechando más y más y más, si queremos mantener los servicios esenciales, lógicamente. Bueno, y los últimos empujones escalera abajo. Me imagino que no sé si estoy fuera de tiempo, avisadme cómo voy, pero bueno, más o menos, ¿no? Los últimos empujones escalera abajo por esta, digamos, escalera del colapso, pues uno de ellos es la invasión de Ucrania, que está afectando, pues, no sé si sabéis a todo lo que está afectando, porque cada día nos salen las noticias un tema. El mapa de arriba, que está muy bien, yo este mapa lo conocí gracias a Sean Doldán, que es aquí decano de Económicas y fue el director del Instituto Energético de Galicia. Y a mí como a él le gusta porque parecen las venas, ¿no? Parecen el sistema sanguíneo de la energía por Europa. Y son los gasoductos y los oleoductos que transportan la energía fósil desde Rusia, ¿no? Ahí ya sabemos, porque tenemos en las noticias todos los días las repercusiones de la cuestión de la guerra en el suministro energético de Europa. El tema del trigo. Se está hablando mucho de que Ucrania, granero de Europa, pero es que no es solo de Europa. Muchísimos países de África y de Oriente Medio dependen del trigo que se cultivaba en Ucrania. El aceite de girasol, que es fundamental. Aquí las industrias alimentarias españolas, prácticamente todo el aceite de girasol, porque aquí bueno, hay producción, pero no llega, se importaba todo de Ucrania. El mineral de hierro, la arcilla, que precisamente en la zona del Donbass, las cerámicas de España, las cerámicas que hacen ladrillos, que hacen baldosas, compran la arcilla en yacimientos del Donbass. O sea, y esto las tiene con el agua al cuello desde hace meses. El maíz también es un gran productor de maíz, Ucrania. Bueno, la pandemia. Bueno, ya sabemos, lo experimentamos en carne propia en lo que supuso la paralización del comercio y de la actividad económica a nivel internacional. En esta gráfica del Foro Económico Mundial, veis las que tienen la barrita hacia la izquierda del cero, lo que supuso del año 19 al 20 la pandemia, que cayeron todas las exportaciones mundiales, excepto, ya veis, un poquito maquinaria eléctrica. Productos farmacéuticos aumentaron. El siguiente, el 71, no tengo muy claro lo que es porque no está completo el texto. Minerales y productos químicos varios. Que por supuesto esto también tiene mucho que ver con todas las desinfecciones masivas que se hacían en el planeta. Pero todo lo demás, fijaos la caída que hubo. Por ejemplo, lógicamente, todo lo que es la industria aeronáutica, como los aviones estaban parados, no había que mantenerlos, cayó prácticamente un 35%. Otra repercusión de la que quizás no se ha hablado mucho de la COVID fue la inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la pandemia provocaba una recesión económica, se abandonaban cultivos, se recibían menos remesas de gente que estaba emigrada, de África, Sudamérica, etcétera. Había menos turismo, con lo cual había menos dinero disponible en los países pobres para realizar importaciones de alimentos. Además, se juntó con plagas de langosta en varios lugares, guerras, etcétera, con lo cual en todos esos países esa era la previsión para el 2020 que hacían la ONU y Oxfam. De todos los países que estaban afectados. Los que veis, es decir, cuanto más intenso es el rojo, eran países con una previsión más grave de hambruna, y los que veis que están en fucsia era debido a migraciones internas, era un caso especial. Y bueno, por si teníamos poco, el caos climático trayéndonos el desierto de camino a las costas del norte del Mediterráneo. Y bueno, y en definitiva este es el panorama, esta caída por las escaleras abajo. Por un lado, el colapso de la civilización, ese gráfico es del informe de los límites del crecimiento, que hace 50 años nos avisó de hacia dónde íbamos y no le hicimos ni puñetero caso.
Como veis, pues esa rayita roja es más o menos donde estamos ahora y como veis, servicios per cápita, output industrial per cápita, recursos, etcétera, todo cae a partir de más o menos esta década. Y al lado, pues bueno, pues tenéis los Planetary Boundaries del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que van midiendo, ¿no?, todo lo que es la relación entre los ecosistemas y la sociedad humana, los límites que estamos sobrepasando, ¿no?, que recientemente se ha publicado que se ha sobrepasado uno más, que es el agua dulce. Pero, como veis, confirma las previsiones que os mencionaba antes. Y bueno, y este es el panorama con el que os dejo. Luego, si queréis, comentamos algún aspecto más en detalle. ¿Vale? Gracias. Manu, he visto en la última gráfica que has presentado que todo cae menos los nacimientos y las muertes, ¿no? No se te oye, tienes el micro quitado. Sí, creo que hay una oscilación ahí. Sí, claro, las muertes, sí, vale. Lo de los nacimientos, esto, yo por lo que recuerdo y por lo que analicé en lo de los detritívoros, es debido a que cuando se pierde el soporte del Estado, de la agricultura industrializada, etcétera, pierdes, digamos, los esclavos energéticos, que permiten que muy pocos agricultores alimenten a muchas personas gracias a los tractores, a los fertilizantes, a la energía, a los combustibles que mueven la maquinaria. Al final lo que necesitas para dar de comer a la gente es más gente. Entonces, ¿por qué la gente en los países pobres, o por qué, no sé, mis abuelos mismos, por qué tenían tantos hijos? Porque los necesitaban. Entonces, claro, eso es una bomba. Es una bomba. Yo me imagino que es el efecto, ¿eh? Aunque no lo puedo decir con total seguridad porque no recuerdo exactamente ese factor, cómo se comportaba. De todos modos, a partir del colapso las variables no son muy fiables, ¿eh? Esto nos lo dicen siempre Carlos de Castro, Marra, etcétera. En dinámica de sistemas, a partir del momento del colapso no te puedes fiar mucho de lo que viene hacia la derecha. Yo quizás sí que me fiaría del tema de las muertes. Más que nada por los cálculos que hice yo de que no vamos a tener nitrógeno para sostener a tantos cuerpos humanos, porque estamos hechos de nitrógeno. Entonces, si nos falta la mitad del nitrógeno, ¿qué hacemos? ¿Adelgazamos todos a la mitad? ¿Tenemos la mitad de proteínas en el cuerpo? Pues me temo que lo que pasa es que no es sostenible el nivel de población, ¿no? Vale. Bueno, mira, tenemos preparada una dinámica para después de la intervención de Erika, separaros a los y a las participantes en grupos y que preparéis preguntas de manera colectiva para Manu y para Erika. Entonces, si os parece, pasamos directamente a Erika y luego preparamos el turno de preguntas, ¿vale? Bueno, pues Erika, licenciada en Ciencias Biológicas e investigadora de LOMAL, que es un proyecto de la Asociación Paz con Dignidad para investigar y denunciar, sobre todo, ¿no?, los impactos de las empresas transnacionales. Ha realizado muchos trabajos y tiene muchas publicaciones y hace muchas formaciones y proyectos de sensibilización sobre el poder y la violencia de los derechos, las violaciones de los derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales. Y bueno, participa activamente en muchas campañas y redes que tienen como objetivo favorecer la solidaridad internacionalista frente a los impactos socioambientales de las corporaciones, ¿no? Es como el centro de su trabajo, de su trayectoria, es el estudio de las implicaciones de este mundo transnacional que hemos creado, ¿no? Desde ahí, Erika también tiene análisis muy interesantes sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y bueno, buena parte de su intervención estará centrada en eso, aunque también nos contará qué es eso de la resiliencia local y la justicia global, ¿no? Ahí te dejo, Erika. Pues muchas gracias a Solidaridad Internacional Andalucía por invitarnos y poder compartir con vosotras y vosotros y que estéis aquí en la sesión, pues estos análisis y estas reflexiones para enfrentar un futuro que, como ha pintado Manuel, es complicado. Un futuro, un presente que puede agravarse en un futuro aún más complicado, ¿no? Como ha presentado con bastante claridad y datos la profunda crisis global que existe, ¿no? En términos ecológicos y sociales. Y ¿no? Dado que todo está interrelacionado, somos biodependientes e interdependientes, pues esta crisis ecológica y social, pues evidentemente desemboca o profundiza una crisis económica, una crisis del sistema capitalista que ya estaba, ¿no? Desde la década de los 80, esa crisis de la economía productiva capitalista, y que también desemboca o también profundiza una crisis política, una fuerte crisis política, ¿no? En el caso, además, en el plano ambiental, como ha planteado Manuel, pues difícilmente podemos revertir la situación de colapso que tenemos, sino pues que en todo caso podemos ralentizarla o podemos minimizar o reducir los impactos pues en las vidas humanas y no humanas. Y esta ralentización y esta minimización de los impactos se podría hacer si hay suficiente voluntad política y, desde luego, mucha presión y movilización social para que exista esa voluntad política. Y lo que tenemos realmente por parte de gobiernos y grandes empresas transnacionales frente a esta situación es que nos plantean como salidas un capitalismo verde y digital que está sostenido por el Estado, ¿no? Quizás apunto primero el papel del Estado y luego paso a citar muy brevemente el capitalismo verde y digital, ¿no? En el caso, pues hemos visto, ¿no?, cómo las sucesivas crisis del capitalismo, crisis económicas y sociales, han sido respondidas con un fuerte respaldo por parte de los estados. La propia economía capitalista tiene un fuerte respaldo político por parte de los estados, ¿no?, a través de la aprobación de políticas y de leyes favorables a los negocios, al comercio e inversión capitalista, a las grandes corporaciones, a los grandes poderes económicos. Pero en las crisis se refuerza ese papel del Estado, ¿no? Y como hemos visto que la recesión económica asociada a la pandemia, que venía a profundizar una crisis económica que ya existía, ¿no?, después del crash de 2008, realmente esa crisis económica no ha logrado recuperarse, y con la recesión económica que ha derivado las medidas sanitarias de la pandemia del coronavirus, pues ha venido a profundizar aún más esa crisis, ¿no? Y la medida para sostener el propio sistema ha sido una inyección absolutamente brutal de liquidez económica por parte de los estados al sector privado, fundamentalmente a las grandes empresas. Y podemos ver, por ejemplo, el papel del Banco Central Europeo, ¿no?, que pues tiene la inyección de liquidez a los bancos comprando deuda, ¿no?, de los estados, pero a los bancos, ¿no? Y bueno, pues se estima en este tiempo, ¿no?, de recesión, pues en más de 300.000 millones de euros lo que ha comprado en deuda soberana, y decenas de miles de millones inyectados a las grandes empresas transnacionales, comprando bonos de deuda corporativo de estas empresas, ¿no?, para sostener sus economías. Como además ha redoblado, ¿no?, el Banco Central Europeo esa inyección de liquidez, pues con casi 2 billones de euros también comprando esa deuda soberana a la banca. O sea, han creado dinero a expuertas para inyectarla al sector privado, fundamentalmente grandes empresas, como digo, para poder sostener la economía. También esto está generando pues una situación de endeudamiento también astronómico que pone un punto
clave de fragilidad del sistema, pero bueno, pues ahí sigue hasta que estalle esa deuda, que viendo un poco las dinámicas económicas inflacionarias que existen actualmente, futuros recortes de esa inyección de liquidez, ¿no?, que sostiene las economías del Banco Central Europeo, pues podemos vernos en una situación de crisis económica muy, muy grave, ¿no?, en el que la deuda va a tener un papel fundamental. Bueno, no solo el Banco Central Europeo, también, por ejemplo, en el marco de la recesión, el gobierno español ha estado inyectando también cerca de 100.000 millones de euros, ¿no?, a través de los llamados avales a los créditos que piden las empresas a los bancos, pero avales que ya ha dicho la ministra de Economía que una parte importante de ellos pues van a ejecutarse, es decir, que los préstamos que ha pedido el sector privado van a ser pagados por el Estado, la banca nunca pierde, ¿no? Y este sostén de la economía en la crisis además se dirige, o se está, antes sobre todo de la guerra, ¿no?, que ahora ha cambiado totalmente el relato y el discurso, pero antes de la guerra de Ucrania, se dirigía en, estamos a partir de este sostenimiento de la economía por el Estado, estamos en una fase de reconstrucción, una fase de recuperación de la economía, recuperación, por supuesto, que habría que poner en cuestión viendo todos los datos que ha planteado Manuel, pero bueno, el discurso oficial planteaba que estamos en una fase de reconstrucción, y además una reconstrucción que va a enfrentar estas cuestiones de crisis ecológica y de crisis social, ¿no?, a partir lo que pone el sistema como esperanza, que es el capitalismo verde y digital, ¿no? Y para poder impulsar ese capitalismo, para poder hacer rentable negocios, ¿no?, nuevos negocios en ese capitalismo verde y digital a las empresas, está el Estado, por supuesto, y de ahí hay que encuadrar los fondos europeos Next Generation EU, también un presupuesto público, porque está aportado por la Unión Europea y va a estar respaldado, ¿no?, con las economías europeas, también creado en base a deuda en los mercados internacionales que, bueno, ya están pagando los diferentes países con aportaciones mayores a la Unión Europea. Bueno, pues esos fondos de los que tanto se ha hablado, lo que plantean es la salida que tienen, o que dibuja el relato oficial, gubernamental y transnacional a esta crisis ecológica y social, ¿no? Se pretende una transición energética, ¿no?, que es la que ha planteado Manuel, pero es una transición más bien ficticia, como ha planteado, ¿no?, la demanda de energía y de material que puede que haría posible esa transición energética sin tocar un ápice el modelo de producción y consumo no es real, no existe base material para poder sostenerla, ¿no? Y no se cuestiona en absoluto, en los discursos no se cuestiona en absoluto esa fase que tenemos actualmente de agotamiento de materiales y energía, no se pone en cuestión en absoluto que este modelo de producción y de consumo ha traspasado completamente los límites biofísicos del planeta, ¿no? Y se sigue intentando sostener la rueda, se sigue intentando sostener este modelo de producción y consumo ilimitado en un planeta limitado a partir de pues innovaciones, eficiencia, tecnología que necesitan una base material y energética que no existe, ¿no? Mientras no se plantee realmente la contracción, el decrecimiento, ¿no?, la limitación de la esfera económica del sistema de producción y consumo, mientras no se reduzca la base material y energética de nuestro sistema, difícilmente podemos afrontar esa crisis ecológica, y no se está planteando, ¿no? Otra de las salidas que plantea también los gobiernos y las empresas transnacionales son un capitalismo digital. No se plantea como la digitalización, por un lado, como una desmaterialización de la economía, algo que está justo al otro lado de lo que es realmente, ¿no? Esa digitalización requiere también de unas ingentes cantidades de materia y de energía que ahora mismo está en proceso de agotamiento, por no hablar de otras cuestiones que se ponen sobre la mesa con ese capitalismo, con esa digitalización, ¿no? Con ese capitalismo digital, que es cómo supone una mayor centralización y concentración de la economía en cada vez menos empresas. Cómo esa digitalización lo que va a hacer es que las grandes tecnológicas
las 4 grandes tecnológicas o 5 grandes tecnológicas estén mediando absolutamente todos los sectores productivos, ¿no? Estén controlando todos los sectores productivos, lo que produce, pues, como digo, un incremento en esa concentración de los sectores económicos que son básicos para nuestra vida en menos manos, ¿no? que las pueden manejar. Por no hablar tampoco pues de lo que supone a nivel laboral, aunque plantean la creación de empleos y de empleos técnicos, lo cierto es que la gig economy se sostiene sobre, es verdad, ciertos empleos asociados a la ingeniería, a la abogacía, al asesoramiento, a la gestoría, pero también asociado a una gran cantidad de empleo muy precarizado, subcontratado, pues que vemos, ni siquiera subcontratado, autonomizado, ¿no? A través de autónomos y autónomas, de los cuales pues, se desresponsabiliza completamente las empresas en una creciente explotación, una creciente precarización por parte de las mayorías sociales, ¿no? Esta es la salida que se ha planteado, ¿no? Como relato hegemónico antes de la guerra. Una vez que ha aparecido la guerra de Ucrania, digamos que el capitalismo verde parece que ha desaparecido, o al menos no está en las portadas, digamos, de los medios de comunicación o en primera plana de los medios de comunicación. Las energías renovables han pasado a un segundo lugar y se ha visibilizado, ¿no? Lo clave que son los hidrocarburos cuando se está hablando de gas y cómo la energía nuclear se ha reposicionado también como una energía clave, ¿no? Como ese carácter ecológico de la Unión Europea pues cae, o sea, y así la careta cae completamente, ¿no? Cuando plantean como energías claves un hidrocarburo como es el gas y la energía renovable, que es todo menos ecológica, ¿no? Esto como planteamiento de las instituciones y de los gobiernos frente a esta crisis. También en el plano, ¿no? de la agenda internacional de desarrollo, ¿no? De lo que teóricamente también debería de abordar en esa agenda, pues cuestiones de la desigualdad o cuestiones de la crisis ecológica, pues tenemos como herramienta la Agenda 2030, ¿no? Lo que comentaba Moisés, que no es que vaya a desarrollarla mucho, ¿no? en la charla, voy a centrarme luego más en esas estrategias ecosociales, pero sí apuntar qué papel está cumpliendo, ya que, bueno, no sé cuánta gente de aquí, pero hay personas que estamos en diferentes organizaciones que nos manejamos en ese marco, ¿no? De la agenda internacional que se presenta como consenso gubernamental la Agenda 2030. Pero una pregunta que nos podemos hacer es si esa Agenda 2030, si esos objetivos de desarrollo sostenible impulsan y proponen las transformaciones necesarias para afrontar estos retos, ¿no? De emergencia climática y ecológica que tenemos encima, el deterioro cada vez más profundo del sistema de derechos humanos y de la democracia, ¿no? Con la guerra de Ucrania de manera más cercana, ¿no? Cómo se profundiza ese deterioro de la democracia, con el crecimiento de la desigualdad y las relaciones de opresión de todo tipo, ¿no? Opresión por clase social, por género, origen étnico, lugar de procedencia. ¿Puede la Agenda 2030 aportar vías o aportar o impulsar transformaciones que puedan afrontar este tipo de dinámicas? Nosotros creemos en Paz con Dignidad, en el observatorio, creemos que difícilmente esta agenda puede aportar este tipo de vías o este tipo de procesos o transformaciones, porque no cuestiona el crecimiento económico que está en la raíz de toda esta crisis multidimensional, no cuestiona el capitalismo global, ¿no? Que se sostiene en ese crecimiento económico y que además reproduce las relaciones de opresión de las que he hablado, ¿no? Y además incorpora como aliadas a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Los agentes hegemónicos que son los que guían a través de diferentes mecanismos, a través de la creación de una clase político-empresarial, son las que guían las políticas y las leyes para seguir apuntalando, para seguir manteniendo procesos de extracción y acumulación de riqueza que también están en el origen de multitud de conflictos ecosociales que son los que van a profundizar, los que están contribuyendo a todas estas cuestiones que planteaba Manuel, ¿no? Y plantean como aliadas este tipo de agentes, ¿no? Por todas estas cuestiones vemos, bueno, pues que difícilmente la Agenda 2030 nos puede ser de utilidad.
La cuestión es que, precisamente porque no cuestiona las causas estructurales de la desigualdad y de la crisis ecológica, es como se ha configurado en un consenso internacional, ¿no?, para abordar cuestiones ambientales y sociales, ¿no?, de la desigualdad. Y en ese sentido, pues desde nuestro punto de vista, creemos que, bueno, se puede utilizar tácticamente esta Agenda 2030, ¿no? Se puede contar con esta agenda para situar en ella nuestros proyectos y procesos, ¿no? Para poder presentarnos en este marco institucional, pues contamos con la Agenda 2030. Eso sí, enfocando cómo aportamos a la Agenda 2030 desde procesos y transformaciones ecosociales que necesitamos de manera urgente. Y en realidad esta forma de utilizar la Agenda 2030, más bien táctica, ¿no?, es una táctica más de utilización de la Agenda 2030, es lo que hacen los gobiernos y las empresas transnacionales, ¿no? Cuando vemos cómo aplican la Agenda 2030 a gobiernos municipales como el Ayuntamiento de Madrid o otras empresas transnacionales, podemos verlos en sus informes de responsabilidad social corporativa, lo que hacen es agarrar el marco de la Agenda 2030, agarrar también aquellos ODS, aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues que por el tema pues encajan con sus medidas, con sus actuaciones, con sus actividades, y con eso dicen que están contribuyendo a los ODS. Pues bueno, de la misma manera, las organizaciones transformadoras podemos, bueno, situarnos dentro de esa agenda internacional diciendo que efectivamente nuestras actuaciones pueden estar en el marco de la Agenda 2030 y que las políticas y las medidas y las transformaciones ecosociales que son necesarias también están contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más, como digo, desde un punto de vista táctico para poder, bueno, pues en el caso de estar funcionando, manejándonos en marcos más institucionales, de acceso a fondos o de diálogos institucionales, pues encajarlo o enmarcarlo ahí, ¿no? Y llevar esta agenda pues a las transformaciones que realmente necesitamos, ¿no? Lo que vemos es que para enfrentar la situación que nos ha planteado Manuel, tremendamente complicada, un primer paso, desde luego, es confrontar con el poder económico, cuestionar o cambiar más bien las relaciones de poder que existen actualmente y que están apuntalando el sistema, que nos llevan a profundizar todas esas crisis, a acometer con la mayor articulación social posible las transformaciones ecosociales que cuestionan el crecimiento económico y que apuestan, desde luego, por situar en el centro y por cuidar cuestiones o relaciones basadas en la biodependencia, en funcionar dentro de los límites biofísicos del planeta, en cuidar la interdependencia, las relaciones entre los seres humanos, que son absolutamente claves, y la justicia global, ¿no? Y en esa lógica creemos que el enfoque, ¿no?, que ha planteado Moisés, el enfoque de resiliencia local y justicia global, bueno, que ha estado trabajando Solidaridad Internacional Andalucía, puede ser interesante, ¿no?, que seguía por estos parámetros, ¿no?, como pues apuesta por los cambios en las relaciones económicas de las comunidades para, como digo, limitarse, ¿no?, dentro de la realidad biofísica que tiene el planeta, que sitúe también esas relaciones económicas dentro de un marco de justicia global, de equidad y de profundización de la democracia. Bueno, pues como plantean también, es crear las capacidades necesarias para sostener las vidas humanas y no humanas, ¿no?, de forma digna frente a estas múltiples crisis que tenemos, que estamos viviendo y además para afrontar las dinámicas cada vez más violentas que este sistema está imponiendo para poder mantenerse y para poder apuntalar estas relaciones de poder que les aseguran la acumulación de ganancias, ¿no? Las nuevas formas de organización económica, política, social y cultural por las que apostamos, pues sitúan en el centro no el crecimiento económico, desde luego, sino el cuidado de las vidas y de unas vidas diversas, ¿no?, atravesadas por multitud de desigualdades que hay que abordar. Hay que ir abordando todas estas relaciones de opresión para ir desmontándolas, ¿no?, para fortalecer lo común, para fortalecer la democracia radical.
La idea para transitar hacia modelos, hacia relaciones ecosociales justas, pues creemos que hay que atender a una serie de puntos claves, ¿no? El primero es el reparto equitativo de la riqueza, el reparto equitativo de la riqueza pensando en pues, los bienes, los servicios que necesitamos, desde luego también un reparto radical de todos los trabajos y los tiempos necesarios para la producción y la reproducción de la vida, y ese reparto igualitario, ¿no? entre hombres y mujeres. También la construcción de sociedades que sepan convivir, igualitarias y que sepan convivir en la diversidad, el fortalecimiento desde luego de redes de apoyo mutuo y más en futuros de mayor escasez, priorizar cuestiones de solidaridad o relaciones de solidaridad sobre las de competitividad y garantizar esa satisfacción de las necesidades básicas de toda la población para, como digo, vidas dignas en un contexto de desigualdad creciente y de colapso ecosocial, ¿no? Como se ha ido planteando. Y todas estas claves, todas estas propuestas se manejan y ya se están poniendo en marcha y se ponen en marcha y se manejan como en una doble vía, en una doble esfera, ¿no? Por un lado, dentro de este sistema capitalista, bueno, todo está dentro, pero digamos como peleando o resistiendo las dinámicas de este sistema capitalista, o sea, intentando frenar el crecimiento o la mercantilización por parte de las empresas transnacionales, intentar ponerle freno a esa mercantilización, intentar garantizar derechos, ¿no? que todavía no han sido mercantilizados y a la vez poner en marcha otras lógicas totalmente distintas a las del sistema, ¿no? Disputar, por un lado, lo público, ¿no? el presionar o obligar a los estados a que no sean exclusivamente veladores de los intereses de las empresas transnacionales, sino pues, como crear esas fisuras, esas grietas para a partir de ellas, bueno, pues que los estados también respondan, o que respondan más bien a su obligación, que es velar por ese bien común, ¿no? Por regular, generar políticas de protección mínima hacia las personas, ¿no? Hacia mínimas cuestiones de redistribución y mínimas cuestiones también de freno, ¿no? de esta crisis ecológica. Y esto a la vez que se articulan iniciativas comunitarias autónomas fuera del Estado y fuera del mercado. Esto también es absolutamente necesario, la creación de esas alternativas autogestionadas fuera de estas lógicas para poder prefigurar otros modelos, otros funcionamientos, no basados en la competitividad, sino basados El micro no se te ha ido. Ay, pues no sé si es a lo mejor es no sé. Vamos a ver si por lo que sea... pues no, aquí estoy bien conectada. ¿Se escucha bien? Ahora se te oye bien. Pues a lo mejor va a ser el micro. Bueno, espero que se haya escuchado la mayor parte. Vale, gracias. Como digo, ¿no? El transitar o el generar procesos en esas dos vías, ¿no? en el disputar estos espacios a los estados, presionarles para que, pues para que respondan a ese bien común, al freno de la crisis ecológica y a la vez crear iniciativas, procesos, relaciones económicas y sociales fuera del Estado y del mercado para satisfacer las necesidades fuera de estas lógicas de competencia y basadas en la solidaridad, como digo, en lo comunitario, en la democracia y la participación, en los límites biofísicos, en romper esas relaciones de opresión, ¿no? Algunos apuntes en estos minutos así que tengo, apuntes en algunas de las esferas, ¿no? En las cuales se pueden apuntar algunos de estos cambios, ¿no? En la esfera socioeconómica, bueno, necesariamente, como se ha ido planteando, sí o sí se va a reducir la base material y energética del sistema. O sea, el decrecimiento va a llegar, ¿no? Y en lo que está en cuestión es de qué manera se va a producir, ¿no? Si tenemos que vivir con una menor disponibilidad de recursos energéticos y materiales a escala global, ¿cómo se va a producir? Se puede producir como ya se está produciendo con las estrategias que tienen
digamos, los poderes hegemónicos, ¿no? Los estados, las potencias económicas y las grandes empresas transnacionales, que es en base a la exclusión de la población, a partir pues, de la desigualdad, de la violencia y del autoritarismo, para proteger, ¿no? Para acceder y proteger a esa base material energética que les asegura sostener, ¿no? El statu quo y sostener el nivel de producción y consumo y los beneficios que tienen. Digamos, esta sería una de las vías. Y la otra vía que necesitamos reforzar con la mayor articulación social y la mayor fuerza social posible, que es lógicas basadas en la justicia global, en la distribución de forma equitativa, justa y democrática del acceso a esos bienes y materiales y energéticos, ¿no? Poner, como digo, esas vías, ¿no? de la redistribución integral de la riqueza, de la renta, de los bienes comunes, de los trabajos, de los tiempos, tanto a escala local como global, ¿no? La cuestión es que, como digo, la necesidad de esa articulación y de esa fuerza social está no solo por la dimensión de la crisis que tenemos encima, sino bueno, por la respuesta de los poderes ante estas necesidades, ante estas propuestas y procesos de redistribución, porque cualquier intento de redistribución, cualquier intento también de regulación que se intente hacer de estos mecanismos de extracción de riqueza por parte de las empresas transnacionales, de acaparamiento y control y extracción de riqueza por parte de las empresas, es un ataque, o se interpreta como un ataque al núcleo del beneficio de las grandes corporaciones y por lo tanto es planteado por estos poderes como una medida de carácter radical, una medida que no tiene sentido en el actual sistema y es respondido con tremenda violencia por parte de los poderes, ¿no? Respuestas que pueden ir pues, desde denuncias a tribunales de arbitraje internacional o aumentos de represión y criminalización por parte de quienes están planteando o están llevando esos procesos, ¿no? de defensa del territorio y de redistribución, ¿no? De manera que si estamos apostando por esa resiliencia local, por esas transformaciones ecosociales y lo apostamos a partir de una justicia global, necesariamente toca como digo, confrontar los poderes económicos, desmantelar el poder político y jurídico que tienen las empresas transnacionales y romper en la medida de lo posible esa alianza, esa articulación que tienen los gobiernos y las corporaciones y que pone a disposición de estas grandes compañías toda una serie de políticas económicas, ¿no? que les beneficia y no se orientan a defender ese bien común, a defender las vidas dignas de las mayorías sociales. Como ya me estoy pasando un poco del tiempo, voy apuntando alguna idea más de esta esfera, ¿no? de política y jurídica, en el cual pues plantear también que aunque parezca imposible o en el discurso oficial se plantea como imposible la modificación o la creación de leyes o normas que velen por ese bien común, que velen por el respeto o cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en todos, digamos, en todos los grados, no solo los civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, colectivos, etcétera. La realidad es que es posible y es posible, como digo, a través de una fuerte movilización social, a través de no subordinar los tiempos de las organizaciones y movimientos sociales a los tiempos institucionales, eso tenerlo muy claro y también tener claro cómo se pueden conseguir o se puede avanzar más en este tipo de disputas con las instituciones, de que esas instituciones respondan con una fuerte confrontación social, ¿no? Y de esta manera pues se ha conseguido la remunicipalización de servicios públicos a escala local, a escala regional se han articulado grandes campañas frente a los acuerdos de comercio e inversión y se ha dado a conocer o conocemos más el papel que tienen los tribunales internacionales de arbitraje, ¿no? en esa arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales y desde luego también es de resaltar cómo esa fuerza social ha dado lugar a articulaciones globales que enfrentan el heteropatriarcado, ¿no? También por dar así aspectos positivos que estamos consiguiendo con la articulación, con la movilización social, con la acción social y política de numerosas redes y organizaciones, ¿no?
Y por último, para terminar, una idea sobre la construcción de otros, o sea, sí, sobre la construcción de otros imaginarios que también es absolutamente imprescindible para poner en marcha alternativas emancipadoras, ¿no? que estén basadas en esa resiliencia, en esa justicia global, cómo se necesita como un primer paso desplazar completamente de los imaginarios colectivos la centralidad de la idea de progreso, de crecimiento económico y de modelo de consumo como mitos así de la modernidad que también muy bien plantea Yayo Herrero y cómo bueno, pues este desplazamiento necesita pues, de construir valores, deseos y aspiraciones que tenemos todas para situar en su lugar otras cuestiones como, bueno, pues ya digo, ¿no? La solidaridad, el apoyo mutuo. Bueno, también valores que habría que pensar que algunos sí que los teníamos como, o a nivel general se tenían muy presentes en los momentos, ¿no? de encierro de la pandemia, cómo se resituaron la escala de valores. ¿No se me escucha? ¿O qué? Sí, sí. Bueno, pues por terminar, ¿no? O sea, el apuntar también como esas claves, ¿no? Que es también necesario pasar por esa deconstrucción de nuestros imaginarios que han sido pues, afianzados, ¿no? A partir de esos relatos y esos discursos neoliberales para construir otro tipo de imaginarios, otro tipo de relatos que permitan las alternativas, llevarlas a cabo, fortalecerlas y poder caminar hacia otros futuros en los cuales pues en ese escenario, ¿no? de reducción de las bases materiales y energéticas del sistema no se prioricen o no sean mayoritarias esas opciones más basadas en la violencia, sino todo lo contrario, sean mayoritarias opciones más de pues, colaboración, de solidaridad, de apoyo mutuo y de redistribución que son fundamentales para las vidas dignas de todas y todos. Y aquí lo dejaría. Bueno, pues muchas gracias, Erika. Si os parece, empezamos con el turno de preguntas. Nos queda un cuarto de hora. Intentar, bueno, lo que hemos ido comentando antes, ¿no? Ser concisos en las preguntas y si veis que alguna pregunta ya se ha hecho, pues eliminarla no la repitáis. La primera pregunta va un poco más por lo que ha dicho Erika, pero por supuesto también Emanuel nos puede echar una mano. O sea, varias veces, Erika, has mencionado a lo largo de tu presentación la necesidad de presionar a los gobiernos, ¿no? Para que actúen un poco más allá de ponerse el logo de los ODS en las memorias anuales, ¿no? O hacerse una foto, ¿no? con esto. Entonces, mi pregunta es nuestra pregunta es ¿con qué herramientas recomiendas ejercer esta presión? Porque claro, el último informe IPCC que ha salido hace nada realmente dice que no tenemos tiempo ni para empezar a esperar a votar, ni para esperar a los, digamos, a que nos salve la siguiente generación educada, ¿no? Entonces, para perfilar un poco la pregunta, bueno, yo, aparte de otras cosas, pertenezco al movimiento Extinction Rebellion y Scientist Rebellion, y queríamos saber qué opináis sobre la herramienta de la desobediencia civil no violenta que se ha demostrado por ejemplo, por la politóloga estadounidense Erika Chenoweth, que es una de las herramientas pues, más históricamente demostrables como efectivas para conseguir cambios de este índole, ¿no? De esta índole. La segunda pregunta, fue que justo Cassandra, una de las compañeras, es psicóloga, ¿cómo podemos conseguir, digamos, entre comillas, preocupar, o sea, llegar a más gente en la sociedad con este tipo de temática para que, por un lado, no caer en la ecoansiedad y, por otro lado, generar acción, ¿no? O sea, existe este concepto de tipping points, ¿no? De los puntos de no retorno de Timothy Lenton, tanto a nivel climático, pero también existen los tipping points sociales, ¿no? ¿Cómo llegar a este tipping point social de manera no más acelerada, que es lo que necesitamos dada la urgencia? Cassandra también ha aportado un dato que los seres humanos nos guiamos más por el refuerzo inmediato, pero este tipo de preocupación por las generaciones futuras, ¿no? por el, digamos, bueno, iba a decir colapso futuro, realmente ya está aquí, pero bueno, claro, la gente no lo sabe o no lo quiere saber, pues eso, cómo abordarlo desde pues, la parte psicológica. Y ya. ¿Respuestas concisas también? Si se puede.
Pues bueno, también que complemente Manuel, o sea, estas preguntas que os habéis hecho son las que nos hacemos las organizaciones sociales, o sea que no tenemos respuestas. Así que vamos aprendiendo con las derrotas, con las victorias o con el fortalecimiento en algunos casos o cosas que se van ganando o así. O sea, es como vamos aprendiendo. Yo no tengo las respuestas a estas cuestiones que son las que recurrentemente y siempre nos hacemos dentro de las organizaciones sociales y que está muy bien que nos sigamos haciendo porque eso, bueno, nos saca de determinadas inercias organizativas y nos plantea realmente cómo generar estrategias que realmente sean efectivas para un escenario tan complicado, difícil y de sufrimiento, ¿no? que tenemos ahora mismo. ¿Con qué herramientas se presionan al gobierno? Pues bueno, mirando las resistencias, las acciones sociales y políticas de diferentes organizaciones sociales, pues como que hay múltiples vías que además se tienen que realizar todas a la vez. O sea, hace falta muchísimo compromiso y muchísimo trabajo, ¿no? para poder crear estos espacios, ¿no? Tanto liberados, ¿no? del Estado y del mercado como de presión real hacia los gobiernos. Desde luego la desobediencia civil, como tú dices, es una que creemos que es necesaria. O sea, es absolutamente imprescindible la desobediencia civil no violenta, romper esa imagen, ¿no? de que todo está bien, de que todo, pues de que no pasa nada, de que quien lo va a arreglar puede ser el Estado, ¿no? Y de una ruptura de esa cotidianidad, de esa rutina o de ese escenario de no pasa nada, para decir sí pasa y es muy grave lo que está pasando. Ese tipo de desobediencia, bueno, que puede generar así como que está pasando aquí, pero esto necesariamente tiene que venir acompañado también con la construcción de organizaciones sociales, con la articulación social, ¿no? Si 20 o 30 personas hacen o 40 o 100 hacen una acción de desobediencia civil potente, pero no existe una base social, un tejido social medianamente fuerte que lo respalde y lo respalde con propuestas, con defensa, también acompañamiento legal hacia las consecuencias que tienen la desobediencia civil, que les proteja, que les cuide y que además eso permita que haya un altavoz de esa acción y esto quiere decir que son necesarias determinadas transformaciones, o sea, que se convierta también en una acción política de cuáles son las vías de transformación o las vías de tanto de autoorganización como de medidas institucionales que son necesarias para cambiar las cosas, ¿no? Como digo, ¿no? O sea, también tampoco dejaría de lado, ¿no? las demandas, ¿no? Pues se puso una demanda al gobierno español por incumplimiento, ¿no? de las medidas contra el cambio climático, ese tipo de litigios estratégicos que también pueden generar, en el caso, y eso necesita organización y necesita respaldo, ¿no? Para poder llevarlo a cabo, o determinadas líneas también, ¿no? de denuncias que llevan las organizaciones sociales y desde luego mucho asamblearismo, mucha colectividad y mucha acción colectiva frente a esto, ¿no? Y como digo, ¿no? O sea, que también pues las acciones que hacéis en Extinction Rebellion, como las acciones también que se hace, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que es la plataforma de afectadas por las hipotecas, que está más relacionada, ¿no? con evitar con tu cuerpo, ¿no? el desahucio de una vivienda que ha pasado a ser mercantilizada y forma parte como de toda esta lógica especulativa con bienes básicos para la vida, ¿no? Pues la desobediencia, es decir, esto está fuera del mercado, esto es parte de los derechos fundamentales de las personas y se defiende, ¿no? con los cuerpos. Esto es fundamental y como pues también hay otra serie de vías, pues la elaboración desde las bases de propuestas de leyes, demandas, etcétera, ¿no? Como toda esa serie de vías, ¿no? Y bueno, el cómo, pues, y cómo todo esto también yo creo que cómo repensar la comunicación, que esto es una cosa que siempre hacemos, ¿no? Porque estamos absolutamente en desventaja en la relación de poder que existe actualmente, ¿no? Como las organizaciones sociales, pues estamos fuera, ¿no? Como de los medios de comunicación masivos, ¿no? De los medios de comunicación más amplios y por lo tanto, bueno, pues dificulta el que los imaginarios, las propuestas, estas acciones sociales
sociales pues se transmitan o puedan ser conocidas por la mayor parte de la población, y además todo lo contrario nos criminalizan, ¿no? Y nos sitúan en situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, cómo darle una vuelta comunicativa para utilizar pues ya sea el humor o ya sea pues un trabajo de hormiguita también de barrios, de miles de asociaciones, como para ir incrementando, ¿no? La consciencia de la situación en la que tenemos, y también con siempre, ¿no? El dibujar panoramas complicados, que por supuesto hay que dibujarlos y plantearlos, pero siempre con vías de salida, que no quiere decir que sean la solución estupenda, pero sí como las vías que podemos tomar para defendernos, ¿no? Bueno, rápidamente, es que es muy difícil. Nuestra pregunta es un poquito para los dos. Está claro que los medios de transporte modernos y las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero con todos los problemas de suministro y existencias de materias primas, ¿qué previsión daríais para el futuro? ¿Qué creéis que puede pasar en el ámbito de los combustibles, los medios de transporte y de las nuevas tecnologías? Gracias. Esa frase, ha venido para quedarse. Es que me descoloca totalmente. Ya sé que es lo más común del mundo, que lo hemos oído, es la típica coletilla de en pleno siglo XXI, no sé qué. Todo eso son mitos. Todo eso son mitos. No hay nada, absolutamente nada, que esté asegurado que va a permanecer para siempre. Eso es un mito. Todo tiene una dependencia de tecnologías concretas, de un nivel de complejidad social concreto, de que haya ingenieras, de que haya obreras especializadas en determinado tema, de que haya fábricas de componentes en determinado país, de que haya un sistema internacional, de que haya tantas cosas que al final es el mínimo del IQUIC. Si te falla una sola, ya no tienes eso. Eso lo vemos, por ejemplo, cuanto más sofisticada es la tecnología, más fácil se ve. A ti, si te falla un mínimo componente, como es un chip, ya no tienes coches. Eso antes no era así. Podrías decir, los coches están aquí para quedarse. Bueno, no sé, cuanto más los complejizas, parece que eso se va convirtiendo en justo más frágil, ¿no? Es una paradoja muy, muy grande. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre todo eso de están aquí para quedarse. No sé, es que ni siquiera nosotros estamos aquí para quedarnos. Te iba a decir los caballos como medio de transporte, pero es que ni siquiera podemos asegurar que vayan a estar aquí o que nosotros debamos seguir esclavizando a los caballos para transportarnos, ¿no? Como dice Marta Tafalla con sus reflexiones éticas sobre la relación con los animales. Ni siquiera eso, entonces depende de todo, de tantas cosas que yo no podría hacer ninguna previsión en el sentido que tú dices de asegurar nada. Es así de duro. Sí, yo creo que una de las, ¿no? de las cuestiones de lo que sí que está claro es que el nivel de transporte del comercio internacional global que hay actualmente y que está basado en hidrocarburos se va a reducir de manera drástica. Eso seguro, seguro. Luego las otras cuestiones es lo que decía Manuel, ¿no? O sea, que ese nivel de transporte, sobre todo, ¿no? En barcos, en carretera, vía carretera, camiones, etcétera, ¿no? Que se mueve por hidrocarburos, eso pues se va a reducir. O sea, que va a haber una relocalización de la economía, sí o sí. Pues porque no va a haber base energética que pueda sostenerlo, ¿no? Luego ya ahí el cómo se recoloquen esos sistemas de transporte, pues ya veremos, pero de luego lo que sí que va a ser mucho menos globalizado, va a ser mucho menos accesible, el transporte necesariamente tendrá que ser a menos distancias, porque es que no va a haber ese recurso energético, y por lo tanto eso, o sea, una economía basada como en la globalización de la producción y del consumo, eso tiene los días contados, ¿no? Y de ahí, ¿no? Las opciones también, ¿no? de la agroecología o de la gente, ¿no? que está mirando estas dinámicas o estrategias de soberanía alimentaria, pero sí o sí, como decía Manuel, para sostener unas vidas mínimamente, ¿no? Porque es que si no, está realmente complicado, y además en un escenario en el que estamos liquidándonos los ecosistemas que pueden viabilizar esa soberanía alimentaria, ¿no?
Mira, una pregunta también o para Erika o incluso también para Solidaridad Internacional Andalucía, ¿no? ¿Cuál pensáis que podría ser el papel de la educación en conciencia, sensibilidad social, medioambiental ante lo que sería el colapso climático y civilizatorio? Así como también un apunte muy breve, es que es clave también. Lo que pasa que, como decía Agata, pues estamos con los tiempos justos, ¿no? Y hay que poner en marcha todas las estrategias a la vez y todas las posibles, ¿no? Y pasando, pues, como digo, ¿no? Desde la desobediencia, incidencia, construcción de alternativas y desde luego como una vía fundamental la educación, o sea, el favorecer espacios de debate, de reflexión, el utilizar otro tipo de referencias o materiales, ¿no? Para tanto la educación formal como la educación informal, en el que realmente se planteen cuál es la situación actual y no como se hace pues, en la educación formal, guiada por un tecno-optimismo que no es real, ¿no? Entonces, claro que eso es fundamental y hay mucho trabajo pues, de organizaciones como Solidaridad Internacional Andalucía, que vamos, que es una de sus ejes de trabajo, como de otras organizaciones, como por ejemplo Ecologistas en Acción o como por ejemplo el Observatorio, ¿no? Que tienen como uno de los ejes esa sensibilización y formación en todas las vías donde nos dejen y donde entremos, ¿no? Que también pues profesorado, ¿no? de universidades y de centros de secundaria que nos abren sus espacios, está muy bien tener ese público cautivo del alumnado que no está especialmente sensibilizado y que está muy bien, y como romper algunas estructuras mentales y entrar en debate para plantear estas cosas. En parte, Erika ya lo ha respondido, pues el planteamiento era este, ¿no? O sea, cómo introducir nuevas narrativas en este nuevo discurso, ¿no? De la educación superior, que ha sido un poco ahora, pues esto, ¿no? Las guías, la educación formal, informal, el debate, el espíritu crítico, pero bueno, no sé, si alguien quiere aportar algo, una de las preguntas era esta. Solo que creo que también es un espacio de disputa, porque las empresas transnacionales también están haciendo su trabajo de educación, ¿no? De creación de imaginarios y legitimación, y especialmente en el espacio universitario, que además, como toda la educación, cada vez hay menos financiación pública y por lo tanto más financiación privada, que es la que determina pues, determinadas cátedras, determinados másteres, determinados doctorados y por lo tanto la creación de conocimiento, disponibilidad o en función de los intereses de las empresas transnacionales. Entonces también es un espacio de disputa, ¿no? En los espacios de educación formal, universitaria, secundaria o primaria, en las cuales tienes que estar ahí intentando pues que no, pues como ya se ocurre en algunas universidades, en algunas facultades, ¿no? Como precisamente la formación crítica o la reflexión crítica es cada vez más arrinconada por la construcción del discurso oficial o el del poder, ¿no? Que margina, pues bueno, yo creo que también comentando con investigadores e investigadoras de economía crítica, como cada vez es mucho más difícil tener un espacio dentro de la universidad, porque como se necesita publicar en las revistas y las revistas son de corte neoliberal, no te publican, por muy serias, objetivas, rigurosas y técnicas que son tus publicaciones desde un punto de vista de economía crítico, no te las publican, ¿no? Y como eso va impidiendo el acceso o va ampliando el espacio pues eso, a profesorado o a personas que no, bueno, creando esa construcción de pensamiento no crítico, ¿no? Y es un espacio en disputa, o sea que eso sí que hay que pelearlo también. Viniendo de la universidad, que es una estructura que está dentro de esta sociedad, y esta sociedad está dentro de estos corsés, de estos imaginarios, ¿no? Que hay que cambiar. Pero así, poniendo mente en blanco, ¿cómo os imagináis vosotros que tiene que ser una universidad que trabaje, o sea, para la emancipación? O sea, entendemos que evidentemente es una universidad que tiene que estar muy engarzada con las necesidades de su entorno, y con una relación enorme con otros que, bueno, más o menos lo hacemos, pero de aquella manera con otros actores que operan en ese entorno. Pero eso, que es más bien una pregunta de estructura y de mente en blanco, de cómo creéis que tiene que ser una estructura así tan clásica como la universidad para dar ese cambio.
Yo igual voy a decir una barbaridad, pero ¿democrática? Y con eso, es decir, la democracia cuando sea directa, es decir, nada de representatividad ni nada, o sea, democracia directa, un alumno, un voto. Y nada de meritocracia, lo siento mucho. A partir de ese momento caben la rectificación de errores y el cambio de imaginarios y el cambio de todo lo que quieras. Yo no sé la combinación, ahí que me perdonen los académicos y las académicas y los catedráticos, pero yo metería la democracia en la universidad y a partir de ahí, a ver, probaríamos, ¿no? Pero eso como con cualquier otra institución. A partir del momento en que la gente pueda decidir, puedes corregir las cosas. Si no, no. Sin nada, otro apunte así rápido de esa universidad que a mí me parecería que sería interesante, o sea que no tengo para nada respuestas así a lo estructural, pero sí un apunte y es que dentro de la universidad se reconozcan y valoren la creación de pensamientos fuera de la universidad. Porque hay mucha creación de pensamiento imprescindible dentro de pueblos indígenas, sindicatos, organizaciones ecologistas, organizaciones feministas y muchas veces por pues, ¿no? esta cuestión, ¿no? de elitismo académico hace que se menosprecie la construcción de pensamiento cuando o se aproveche de esa construcción de pensamiento para ubicarlo dentro de la academia y ahí sí revalorizarlo, ¿no? Entonces, bueno, como decías, ¿no? Como el diálogo que se sitúe en una posición de igualdad y de diálogo con todos estos actores sociales para esa construcción de pensamiento conjunto y valorizando también esos procesos, ¿no? por parte de estas organizaciones. Para mí eso puede ser interesante. Sí, a mí se me ocurre también la simplificación, ¿no? Creo que la estructura de las universidades son estructuras muy complejas, como la de la mayoría de las administraciones, ¿no? Y en el contexto en el que estamos, la falta de energía va a hacer que todas las estructuras tiendan a simplificarse. Entonces, el planteamiento digamos, de crecimiento de las universidades, ¿no? Un decrecimiento controlado y decidido por la propia personas, los grupos de personas que participan en la universidad, pues es fundamental, ¿no? Las sociedades van a decrecer, la universidad también lo va a hacer, ¿no? ¿Queréis hacerlo de manera controlada? Pues tenéis que poneros manos a la obra, ¿no? Creo que Pere quería comentarnos algo, que le he visto como varias intentonas. No, es que lo que ha dicho Manuel del tema de la democracia justo va en dirección contraria. Es decir, se están planteando que los rectores incluso puedan llegar a ser técnicos ya profesionales. La elección por parte del claustro pues irá perdiendo relevancia. Incluso los decanos serán elegidos por el rector, así no tendrá conflictos en la gestión, es decir, que están yendo en dirección justo contraria a lo que has comentado, ¿eh? No, simplemente quería hacer esta indicación, ¿no? Y ya está. Bueno, y el tema de las publicaciones que habéis comentado, pues es lo que manda, ¿eh? Es decir, las revistas de impacto tienen una ideología, son negocios, son business, ¿no? Y a nivel internacional, y las controlan quien las controla. Y si no publicas, no te promocionas. Y ya está, estás muerto. Gracias. Bueno, y gracias por vuestras dos aportaciones, tanto de Manuel como de Erika, que han sido muy interesantes. ¿Queda alguna pregunta en el tintero? O... Bueno, teníamos una última, pero yo creo que ya es tan así como sugerencia para un nuevo curso. ¿Cómo se educa para el colapso? Bueno, esa es otra gran pregunta, ¿no? Que también nos hacemos. Decía antes Erika que son preguntas de las organizaciones y efectivamente esta es otra, ¿no? Hay muchos debates internos en muchas organizaciones que trascienden a otras organizaciones sobre cómo hacer esto, ¿no? Es complejo, claro. Es complejo sobre todo porque el mensaje, quizás especialmente el que ha dado Manu, ¿no? Es un mensaje difícil de transmitir, ¿no? Porque es difícil de asumir, ¿no? Y cómo lo cuentas para
a mí se me ocurre, se me viene ocurriendo y aprovecho para decirlo que entre las grabaciones que podéis encontrar en nuestra página de YouTube tenemos una entrevista hecha a Fernando Zembranos contándonos cómo reaccionamos ante el colapso, ¿no? Bueno, creo que puede ser interesante tener en cuenta esa aportación de Fernando, que la podéis encontrar en otros sitios, no solo en nuestra página, pero bueno, ahí la tenéis localizada como un vídeo, como una entrevista concreta sobre ese tema. Es interesante ver cómo reaccionamos las personas ante este tipo de situaciones para desde ahí establecer estrategias de educación, ¿no? Pero ya te digo que es un tema complejo y que está en la palestra en casi todas las organizaciones, ¿no? Podemos ir dando por cerrada la jornada, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí esta tarde, a Manuel y Erika, por compartir con nosotras toda vuestro conocimiento y bueno, muy duro también, fuerte, pero más vale tener claro el escenario en el que estamos, ¿no? Y bueno, y tratar de no perder el ánimo para seguir no sé, construyendo alternativas, ¿no? Que no decaiga. Así que, bueno, pues muchas gracias a todas. Esta sesión se ha grabado, así que ya os pasaremos el enlace del vídeo para, bueno, pues si lo queréis ver o compartir con quien queráis. Y nada, que sigáis atentas a la página de Soli porque en mayo tenemos un montón de actividades. De hecho, volvemos a contar con Manuel y Erika en otra jornada online, así que estaros atentas. ¿Se puede hacer?